Buenas tardes. Me da inmensa alegría poder estar compartiendo con ustedes hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, en tu presencia estamos. Queremos adorarte, bendecirte y glorificarte por ser nuestro Dios y Señor, por darnos la vida, lo que somos y lo que tenemos. Queremos ofrecerte nuestro trabajo, nuestros esfuerzos, sea para la gloria tuya y salvación de los hombres. Gloria al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse. La idea es compartir todos, ¿no? La idea no es compartir yo solo, sino todos ustedes. Queridos hermanos, pues yo quiero compartir hoy, si hay primero alguna pregunta de ustedes, alguna interrogante, sobre todo en cuestiones de fe. Si hay alguna duda, yo sé que algunos de ustedes vienen de familia protestante, otros lo son. Y yo quisiera, si hay alguna pregunta que le cuestione, algo que quisiera saber, pues hacer la pregunta, no hay problema, no vamos a pelear ni mucho menos, sino que a mí me gustaría que todos los obreros tuvieran claras las ideas, que no es que, bueno, yo no estoy claro, pero tampoco quiero saberlo, sería un error. No estoy claro, o pienso distinto y podríamos aclarar las cosas, podríamos exponer los temas y compartir como hermanos. De eso se trata, creo que somos una gran familia. Creo que al menos eso es lo que hemos tratado de cultivar. Si no lo hemos logrado, no es por nosotros, porque nosotros hemos tratado de hacerlo, sino porque ustedes ponen resistencia o ponen barreras, o lo que sea. Pero sí quisiera que ustedes aprovecharan de hacer alguna pregunta, de alguna duda, alguna interrogante que tenga. Si alguien quiere, le damos la oportunidad para que pregunte y así podemos enriquecer este encuentro. Porque siempre yo solamente vengo y hablo, pero no le doy la oportunidad a ustedes de hablar. Hoy tengo toda la disponibilidad de escucharles, la disponibilidad de responderles. No hay preguntas tontas. Puede ser que hayan tontos que no pregunten, eso sí, pero preguntas tontas no hay. Puede hacer una pregunta, siempre y cuando pues sean cuestiones de fe, pues yo trataré de respondérsela. Y si es cuestiones de trabajo, pues ahí está Jackson o Jaime que les puedan también responder, o si no, los que están encargados. Pero sí quisiera ver que ustedes pregunten qué inquietud tienen, porque ustedes trabajan con nosotros y tener dudas en la fe, pues a mí me daría mucho dolor, porque Dios me ha dado la misión de recorrer el mundo, tratando de sembrar las semillas de la fe, explicándole a la gente las cosas, ustedes han visto los videos, y saber de que entonces aquí los obreros, por pena, por miedo o por falta de tiempo, no aclaran las ideas, no preguntan, para mí sería un dolor. No quiere decir con esto que se les va a obligar a preguntar o se les va a obligar a creer, no. Usted puede preguntar y se le da la respuesta a su interrogante. Si cree bien, si no cree, pues seguimos siendo amigos, no hay ningún problema. Ustedes se dan cuenta que no hacemos distinción de personas aquí por la fe ni por nada. Todo aquel que necesite y se le puede dar la mano, pues se le echa la mano. No tenemos distinción, porque todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos y esta es la intención. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? ¿Alguna preguntita sobre la fe? ¿Alguna duda que tenga? ¿Alguna pregunta que le hayan hecho y lo haya dejado así como que no sé responder? Y quiera compartir. Le damos el micrófono, el que quiera. Adelante, ahí puestos, siente en algún lado. Parado no quiero ver gente. ¿Alguien que quiera?
no todos a la vez, porque ahí sí estamos mal. Si tienen alguna duda, algo que quieran saber, de pronto, por qué somos católicos. Ahí hay un muchacho. Pásale el micrófono. Pásale el micrófono ahí, por favor. Hace tiempo estábamos compartiendo con unos compañeros y entró la interrogante, ¿no? Yo vengo de familia católica y también creo en la católica. ¿Existe alguna posibilidad o tenía tiempo sin asistir a la iglesia y miré la imagen de José Gregorio Hernández? Quisiera saber qué ha sucedido, cómo una persona llega a ser proclamada santa hoy en día o sea, tengo ese interrogante, no lo sé. Partamos del hecho que dentro de la iglesia todos podemos ser santos. Es más, estamos llamados a ser santos. ¿Quién me va a ayudar con la Biblia? Alguien que me ayude con la Biblia, a buscar la cita bíblica y a leer. Uno que quiera, que me ayude. Venga, Juancito, pase por acá. Todos estamos llamados a ser santos dentro de la iglesia. Esa es nuestra misión universal. Usted puede casarse, usted puede ser soltero, usted puede ser cura, usted, si es mujer, puede ser religiosa, o puede ser ingeniero, abogado, puede ser obrero, puede ser pescador, puede ser lo que sea, pero todos estamos llamados a ser santos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 en adelante. El llamado es universal a la santidad. Partamos de ahí, primero para responderle a su pregunta. Así que, pues, bueno, Primera de Pedro, capítulo 1, si hay una mujer que también quiere ayudar para no escuchar solamente la voz de un hombre, agarra la Biblia, pase una mujer. Primera de Pedro 1, 15 en adelante. No se pueden quedar parados. Tienen que pasar y sentarse. Si hay alguna mujer que quiera ayudarme también a buscar cita bíblica para no escuchar solamente la voz de un hombre, yo le agradezco. No se queden de pie. Hay sillas y pueden sentarse. Okay. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos. Y tengo que Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 en adelante. En toda su conducta, según dice la Escritura, sean santos porque yo soy santo. Entonces, ese es 1 Corintios 1, 1 en adelante. Ese es el llamado que Dios nos hace. Nos llama a ser santos. Y dentro de la iglesia, ya San Pablo dice que nosotros, si estamos dentro de la iglesia, tenemos que luchar por alcanzar esa santidad. 1 Corintios 1, 1 en adelante. De Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la decisión de Dios que lo ha llamado, y sostenes nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a ustedes que Dios santificó en Cristo Jesús, pues fueron llamados a ser santos con todos aquellos que por todas partes invocan el nombre de Cristo Jesús. Entonces vean ustedes cómo, aquí tenemos a 1 de Corintios, y en 1 de Corintios nos dice que estamos en la iglesia de Cristo y todos estamos llamados a ser santos. Es el llamado universal. Hay un error, por ejemplo, en los hermanos separados que piensan que santo es el impecable. Y eso no existe, solamente Dios, más nadie. Nosotros somos santos de otra manera. Nosotros no somos santos porque somos impecables. Nosotros somos santos porque siendo pecadores, creemos en Cristo, queremos cumplir sus mandatos, queremos cumplir sus palabras, y nos esforzamos cada día por corregirnos cuando nos equivocamos, por confesarnos cuando hemos pecado y levantarnos y seguir adelante, a sabiendas que podemos fallar en el camino porque somos humanos y nos vamos a equivocar, pero que es como cuando uno se ensucia, no tiene problema, va y se baña, y sabe que se bañó hoy, pero que en el camino se vuelve a ensuciar y tiene que volverse a bañar, y toda la vida
se tiene que estar bañando. Para mantenerse limpio. Entonces limpio no es aquel que nunca se ensucia. Limpio es aquel que está pendiente de cuando se ensucia y bañarse. En la vida espiritual es algo así. Por eso ustedes verán que estamos leyendo la de Corintios, donde Pablo dice que estamos llamados a ser santos, la iglesia de Dios, que es santa, pero el mismo Pablo, ahí mismo, en 1 de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 9, en adelante, a esa iglesia que dice que es santa, a esos santos que creen en Cristo, Pablo les dice, ¿cómo es que podemos ser santos? Escuchen, tomando en cuenta la palabra de Dios. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los comodones, ni los ladrones, ni los que tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás, heredarán el reino de Dios. ¿Cómo se explica que Pablo le diga a los santos de Corinto, a la iglesia de Dios que está llamada a ser santa en Corintio, pero mire lo que tienen, llena de pecado? Y Pablo le dice, ¿y no saben que los que cometan esos pecados no heredarán el reino de los cielos? Entonces ahí cuando nos damos cuenta que el santo no es aquel que no peca, porque son los santos de Corintio, pero son unos pecadores. Pero Pablo le dice, a ver, esto es pecado y ustedes tienen que saberlo, que tienen que salir del pecado. Listo. Entonces por eso la Iglesia Católica dice, santo no es el impecable. Santo es aquel que lucha por no pecar y se levanta cuando ha pecado, mirando qué es pecado desde las Sagradas Escrituras, desde la palabra de Dios. Pero no basta con eso. Vengo a la respuesta a su interrogante. ¿Cómo hace entonces la Iglesia para declarar a una persona, siendo pecadora, como ya vimos, llamarla santa? Primero en la lucha que tenga contra el pecado y la lucha que tenga de cumplir la palabra del Señor. Si ha luchado, Dios le da el premio, le da la corona. Si no ha luchado, pues se pierde el premio. Segundo, las 3 virtudes teologales que Dios nos presenta, que son las más importantes en la vida de todo cristiano, que es la fe, la esperanza y la caridad. Y de estas 3, el santo tiene que vivirla en grado extremo. O sea, ¿quién es el santo? ¿Aquel que tiene fe? No. Es aquel que tiene fe en grado extremo. ¿Quién es el santo? ¿Aquel que tiene esperanza? No, porque todos tenemos esperanza. Aquel que tenga esperanza en grado extremo. ¿Y quién es el santo? ¿Aquel que tenga caridad? No, porque todos tenemos caridad. Aunque sea con la familia, aunque sea con la mamá, tenemos caridad. Pero el santo es el que vive las 3 virtudes teologales en grado heroico. Heroico. ¿Y qué significa extremo heroico? Donde otros se echan para atrás. Ahí es entonces cuando la iglesia dice, esta persona puede ser santa. Porque cuando otros creyeron hasta cierto punto y cuando llegó el momento de creer más, se detuvieron y no creyeron, este sí creyó a pesar de los pesares. A pesar de que todo se veía perdido, él creyó en la palabra del Señor, se mantuvo firme. Entonces fue héroe. O en la esperanza. A pesar de una enfermedad, a pesar de un sufrimiento, a pesar de las críticas, a pesar de la guerra que le hayan hecho, pero tenía la esperanza de que Dios cumple sus promesas y que sea como sea, venga lo que sea, yo tengo que dejar lo que tenga que dejar, pero yo quiero ganar el reino de los cielos, yo creo en las promesas de Dios y sé que se realizarán en grado heroico. ¿Y qué significa en grado heroico? Cuando otras personas se echan para atrás, él continúa creyendo, anhelando,
esperando lo que dice la palabra. Y caridad, donde otras personas se limitan, hacen caridad pero con límite, hasta aquí. La caridad, esa persona no merece que le haga caridad porque esa persona me hizo daño. Entonces ya no es heroísmo. La persona que dice, esa persona me hizo daño, no merece que le haga caridad, pero yo le hago la caridad, eso es heroísmo. Entonces esa persona puede llegar a ser santa. Esa persona me hizo daño, no merece que yo le hable, pero yo le voy a hablar a pesar del daño que me hizo. Entonces eso se llama heroísmo, héroe. O una persona, por ejemplo, que es capaz, lo que dice Jesús, vende lo que tiene, dáselo a los pobres. Preocuparse por los pobres significa desprenderme de lo que a mí me cuesta para darle a los pobres. O lo que dice Jesús, el que le dé por la mejilla derecha, ponle en la izquierda. Jesús pone ejemplos heroicos que cualquiera no lo hace. Pero esas personas que viven en grado heroico, la fe, la esperanza y la caridad, la iglesia dice, esa persona puede ser declarada santa. Vamos a examinar su vida. ¿Cómo fue? Y comienza a investigar cómo fue la vida del doctor José Gregorio Hernández. Y entonces descubrimos que el doctor José Gregorio Hernández vivió la caridad en grado heroico. Era doctor. Y él se iba por las comunidades a visitar a los enfermos que no tenían plata. Cuando los otros doctores cobraban, y él miraba que un pobre no podía pagar, él de su bolsillo le pagaba la medicina y no le cobraba. Eso no lo hace cualquiera, eso se llama heroísmo. ¿Ve? Lo hacía porque tenía fe en Dios. Antes de hacer cualquier cosa, primero iba a la Santa Misa, reconocía a Jesús que estaba presente en la hostia tal como Él lo había prometido. Lo creía. Cuando otros no lo creían, Él apartaba tiempo de su trabajo para ir al Santísimo, para ir a la misa. Eso es heroísmo cuando otras personas no lo hacen. De sus compañeros, los doctores, no tenían tiempo para eso. Y la esperanza. Bueno, tenía la esperanza de que un día iba a morir, pero quería ganarse el reino de los cielos y por eso hacía las cosas. Entonces la iglesia examina, se da cuenta que efectivamente sí trató de vivir de esa manera, trató de luchar contra el pecado, viviendo los sacramentos, y entonces dice, puede ser candidato a esto. Pero todavía no es santo, declarado santo. Falta algunos pasos. Vamos a pedirle a Dios que nos dé señales. Entonces vamos a decirle al pueblo que le pida a Dios que si este hombre es amigo de Dios, como lo fue Abraham, Isaac, Jacob, como lo fueron los apóstoles, entonces que Dios manifieste su poder a través de un milagro que realice por la amistad que tiene con esa persona. Entonces, viene lo que es beato, lo que es el otro, ¿cómo es que se llama después? El Antes beato, venerable. Venerable, antes beato, venerable, beato o santo. Entonces, venerable se necesita un milagro y dice, bueno, ya esta persona como que, si de repente hay otro más milagro, entonces, beato, porque se está viendo que Dios está mostrando que efectivamente es un amigo. Y si ya los milagros que la iglesia pide, no sé, 3, 4 milagros, yo no sé cuántos, yo no estaba en esa clase, pero son varios milagros. Entonces ya si realiza todo eso, Dios manifiesta su poder a través de la amistad que tiene esa persona con Dios, entonces se le declara santo. Si no, no. No basta simplemente con decir, vivió de esta manera, sino que tiene que manifestar Dios a través de los milagros y entonces se le declara santo. Pero sin embargo, todos estamos llamados a ser santos y a vivir en grado heroico la fe. Creer cuando otros no creen. ¿Creer en qué? En la palabra de Dios. Listo. No creerle a cualquiera. En la palabra de Dios, lo que el Señor ha mandado como tal. Sin titubear. La esperanza de lo que Él promete que se va a cumplir. Y la caridad. Hacer el bien sin mirar a quién, pero en grado heroico. ¿Otra preguntita? Venga, yo le tengo una. La pregunta mía es la siguiente. Si
lo que él dijo sobre el doctor José Gregorio Hernández, ¿cierto? Usted sabe que hay evangélicos que critican la Iglesia Católica por ese sentido. Usted dice que es llamado a ser santo, más no a hacer milagros, la persona que, así como el doctor José Gregorio Hernández, que todo el mundo dice que es santo, ¿verdad? Pero muchos hacen promesas, se la ofrecen a él porque él lo va, como decir, a sanarlo de algo. Entonces los evangélicos critican la Iglesia Católica es por ese motivo, porque muchos hacen, ¿cómo le explico? Le piden, en vez de pedirle a Dios, le piden al doctor José Gregorio Hernández. Sí, porque esa persona que es amiga de Dios puede rogar a Dios por nosotros. De aquí hay una diferencia entre la doctrina católica y la doctrina protestante. Porque los católicos creemos que todos podemos rogar por todos. La mamá, el niño se le enferma, puede rogarle a Dios por su hijo. Puede rogarle a Dios por su papá. Puede rogarle a Dios por su hermano, por su hermana, y eso no es malo. Eso lo entendemos todos, católicos y protestantes. Pero el protestante, en su afán de protestar, dice, pero no podemos pedirle a un santo que pida por nosotros, porque el único que puede pedir por nosotros es Cristo, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Y es un gran error. Es un gran error. Porque si fuera Cristo el único que puede rogar por nosotros, ¿por qué los pastores protestantes ruegan por un enfermo? Y oran, sánalo Señor, sánalo Señor. ¿Por qué oran por una pareja que tiene problemas? O por una persona que supuestamente tiene demonios. Vamos a sacarle fuera a Satanás, fuera. ¿Por qué? Si el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, ¿por qué lo hacen ellos? Porque ellos no saben distinguir entre lo que significa mediador y lo que significa rogar. Es muy distinto el rogar que el mediar, según las Escrituras. Y eso está escrito en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Pero en el versículo 6 dice, ¿qué significa mediador? Y el protestante no es capaz de leer el 6, se queda solamente con el 5. Y si se lee solamente el 5, pues ya hay un gran problema, porque se equivocó. Necesitamos saberlo. Escuche. Dios es único y único también es el mediador. Mediador. Esta es la palabra que a ellos los confunde. Porque ellos entienden mediador, literalmente el que está en el medio. Dios está arriba, este que está aquí abajo, y en el medio solamente Jesucristo. Si eso es verdad, entonces ¿por qué los pastores protestantes se meten en el medio? Cuando van a orar por un enfermo, se meten en el medio de Dios y el enfermo. Mediador no significa eso. Mediador está en el versículo 6. ¿Qué dice que es mediador? Siga, ahí mismo. Siga. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Que en el tiempo fijado, Dios, el testimonio, se entregó para rescatar a todos. Eso se llama mediador. Se entregó. La palabra clave es para rescatar. Mire la mediación. Rescatar, no rogar. Rescatar. Entonces, cuando el protestante no pone la lupa en la palabra rescatar, entonces dice rogar. No, rogar es una cosa y rescatar es otra. Nosotros podemos rogar, los protestantes ruegan. Es más todavía, a mí me dice el protestante, yo voy a orar por ti para que se convierta. ¿Por qué? Si el único mediador es Cristo, ¿por qué usted tiene que rogar por mí? Ah, pero es que rogar sí podemos. Lo que no podemos entender, o no podemos decir, o no podemos afirmar, es que la Virgen María sea la que nos rescató. Que San Gregorio Hernández nos rescató. No, nosotros nos rescató solamente Cristo. Es el único mediador.
La Iglesia Católica enseña que Cristo es el único mediador, pero no enseña que Cristo es el único que puede rogar, porque todos podemos rogar por todos. ¿Y por qué Cristo es el mediador? Porque entregó su vida como rescate. Tomen, coman, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Tomen, vean, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que es derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Eso se llama mediador. Entonces nosotros sabemos que Cristo es mediador, el que rescató, te rescató a ti, me rescató a mí, de la muerte eterna. Nos rescató de las garras del diablo para llevarnos a Dios. ¿Eso estamos claros? Eso no lo hace nadie, ni la Virgen María, ni San José, ni San Pedro, ni San Pablo, nada. Solo Jesús. Ahora, rogamos, sí, por eso la Virgen María, nosotros cuando decimos Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Nosotros no pensamos que ella es una diosa. Nosotros pensamos que ella ruega, no es la mediadora entre Dios y los hombres. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Y por qué entonces nosotros decimos que podemos pedirle a un santo, que entonces viene el protestante y dice, pero ¿por qué pedirle a un santo y por qué no pedirle a Dios directamente? Pues es la misma pregunta que yo les hago. Porque un protestante va y le dice al pastor que ruegue por él y no le dice, mire, voy a rogar, no ore por mi pastor, yo voy a pedirle a Dios directamente. Porque el pastor no le dice, tonto, no venga para que yo ore por ti, háblele a Dios directamente. ¿Por qué no lo hace? Ahora, el pastor sí puede rogar, pero un santo no puede rogar. ¿Es más grande que la Virgen María, el pastor? ¿Más grande que un santo, el pastor? No, eso se llama ignorancia. Ahora, nosotros creemos que los santos, por la amistad que tuvo con Dios, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11 en adelante, que por la amistad que tuvo con Dios, Dios puede hacer milagros por mediación de... Puede hacer Dios milagros. Escuche. Dios obrará No. Sí, obraba. Dios obraba prodigios. A ver, no tiene la lupa. Ah, la lupa no la trajo, ¿no? Ah, escuche, la lupa, ponga la lupa. Ponga cuidado. Mire, ponga cuidado. Otra vez. Dios obraba prodigios. Dios obraba prodigios Extraordinarios. Por las manos de Pablo. A caramba. ¿Por qué un protestante lo niega si está escrito? Dios obraba prodigio por las manos de Pablo. Eso es lo que cree la iglesia. Que Dios es Dios quien obra prodigio por la mano de un santo. Y ustedes me pueden decir, sí, pero resulta que en ese momento, pues usted está hablando de Pablo, prodigio de Pablo, pero es que Pablo estaba presente, Pablo no estaba ausente. En cambio, los doctores Gregorio Hernández ya está ausente. Ya va un momentico, que Pablo no estaba presente. Siga para que se den cuenta que Pablo no estaba presente. Hasta tal punto que imponían a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y mejoraban. Pablo no estaba presente. Al punto que era la ropa de Pablo la que estaba presente. Eran los pañuelos de Pablo que estaba presente y Dios obraba milagros por manos de Pablo a través de la ropa, a través de los pañuelos. ¿Cómo un protestante me dice a mí que no? Está escrito. Para que a ellos nadie les explica las escrituras. Pero ahí está escrito. Entonces cuando la iglesia dice, sí hay constancia en la Biblia de que Dios hace milagros por manos del santo. Incluso por las reliquias del santo. Eso lo llaman nosotros reliquias. La ropa, los pañuelos, los llamamos reliquias. Porque está escrito. ¿Cómo hacer si está escrito? Si está escrito, ¿cómo decir que no? Además, si usted lee, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, ustedes verán que es mentiras que nosotros no podemos orar por los otros o que los santos no puedan rogar por nosotros, porque ya murieron y no pueden rogar por nosotros. Eso es mentira, porque vamos a encontrar, si me trae agüita yo tomo un poquito, vamos a encontrar que hay seres humanos que ya murieron y que están
rogando a Dios por los demás. Escuche cómo dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes La silla, si quiere acérquela para acá, o la mesa. Cuando lo tomó los 4 seres vivientes, estos 4 seres vivientes, ¿quiénes son? Es la pregunta que hay que hacer a los protestantes. Estos 4 seres vivientes son los 4 evangelistas que ya habían muerto. Que ya habían muerto. Los 4 evangelistas. Siga. se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Los 24 ancianos representaban las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, que ya habían muerto. Y estaban con el Cordero, que por cierto, el Cordero ya había muerto y ya había resucitado. ¿Y qué pasaba? Que tenían en sus manos arpas y copas de oro. Los muertos, representaban los 4 ancianos, en los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, llevaban en sus manos copas de oro. A ver qué contenían esas copas de oro. Llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Entonces aquí vemos que ellos llevan ante Dios copas que para el Apocalipsis son perfumes agradables a Dios, que son las oraciones de los santos. ¿Que no está en la Biblia? Claro que sí está. Lo que pasa es que los protestantes no se lo enseñan. Y si ellos se lo enseñan, ellos prefieren creerle al pastor y no a la Biblia. Porque lo que diga el pastor es palabra de Dios. Lo que está en la Biblia no es palabra de Dios. Nosotros al revés. Nosotros lo que está en la Biblia, eso es palabra de Dios, lo respetamos. Si un protestante buscara la verdad, pues al encontrar esto, diría, caramba, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué a mí me enseñaron mal? Por eso se le llama protestante, porque a pesar de que está en la Biblia, protesta. Y lo pueden escuchar. Yo sé que muchos protestantes me están escuchando. A través de las redes me siguen en cantidad de protestantes. Y en vez de agarrar la Biblia y mirar, a ver, ¿esto es verdad o esto es mentira? ¿Este cura está inventando? ¿O está verdadera? Esta gente está, ¿será que el cura le dijo que leyeran eso y escribió eso ahí como fuera de la Biblia? No. Si creen que es mentira, agarren la Biblia. Por eso yo a los protestantes les digo jaque mate, porque les hablo con la Biblia, para demostrarles que son unos mentirosos. Y no por maldad, sino porque los engañaron. Los protestantes no están ahí por maldad, los engañaron. Nadie les explicó, nadie les dijo nada. Claro, cualquiera agarra la Biblia, dice yo soy pastor y comienza a enseñar las mentiras que le lleguen a la cabeza y otros tontos le creen. Qué fácil. Mientras que la iglesia no. La iglesia tiene que enseñar lo mismo que Cristo enseñó y lo que está en la palabra de Dios con fidelidad, aunque no les guste. ¿Hay alguna otra preguntita? Aprovechen de preguntar. Sí, aquí está el micrófono. Quiero que me explique mejor. Pásale el micrófono. Quiero que me explique mejor lo de Jesús sana a la hija de una pagana. Yo lo he leído, que te he leído, pero no lo entiendo bien. Quiero que me explique esa parte. Eso no es una pregunta evangélica, sino de nosotros aquí. ¿Lo tiene ahí? Sí, Léalo. pero hay que leerlo completo, del 21 al 28, hasta el 28. ¿Lo leo completo o hago un...? A ver, léalo completo, a ver. Póngale el micrófono. Ya va, espera que nos vemos. ¿Qué capítulo? ¿Qué libro? Mateo 15, 21. Jesús marchó de allí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mi hija que está poseído por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús contestó: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodillas le decía: Señor, ayúdame. Jesús le dijo: no se debe echar a los perros el pan de los hijos. Ahí es donde La mujer le contestó: es verdad, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa. Ahí es donde quedo yo.
Porque resulta que en aquel tiempo el que no era del pueblo de Israel era un animal, era alguien que no era considerado pagano y de ahí para adelante todo lo que sea. Por eso la mujer no era judía, era pagana y como cualquier pagano era considerado como un animal. Cuando Jesús viene esta mujer, Jesús quiere enseñarnos a nosotros que para Él, todos somos iguales. ¿Sí? Entonces cuando le dice, mire, esta mujer viene y está pidiendo y le dice, como judío, le está llevando la cuerda a los judíos para después resaltar que Él está por encima de los judíos. Entonces le dice, no está bien darle comida a los perros. ¿Me capta? El judío, para judío, el pagano era como un perro. Y Jesús dice, traducido al castellano, los judíos te consideran un perro, un animal. Pero yo le voy a demostrar que no, que aunque sean paganos también, valen ante Dios. Y por eso hace el milagro. Y por eso la mujer dice, sí, pero los perritos también comen. Y Jesús eso le llamó la atención. Porque quiere decir que aunque sea pagano, algo hay dentro de su corazón que busca a Dios. Hay algo bueno dentro de su corazón. Y aunque sean las migajas de Dios, le pueden alcanzar. Y Jesús no lo niega. Jesús lo confirma haciéndole el milagro. O sea, es una lección para los judíos. Es una lección diciéndole a los judíos. Es verdad que ustedes son el pueblo elegido de Dios, pero también es verdad que Dios se preocupa por todos. Porque cuando Jesús va a redimir, no redime solamente a los judíos, sino redime a todos los perritos. O sea, a todo el pueblo, a todos los pueblos y naciones fuera de Israel, que eran considerados perritos, Jesús los alimenta. Jesús nos salva a todos. Pero ahí estaba simbolizado lo que Jesús iba a hacer con la humanidad. Dios al pueblo de Israel le dio todo, y lo dio todo por él. Y los demás pueblos eran las migajas que caían de la mesa para los perritos. Pero Jesús vino a darnos a todos las riquezas de Dios. Y esa es la ventaja que nosotros tenemos con ser cristianos, con ser creyentes, que recibimos de Jesús las bendiciones que el pueblo de Israel no aceptaba que se nos dieran a todos. Porque ustedes y yo no somos judíos. Ustedes y yo somos de parte de los perritos. Somos del pueblo pagano, pero que gracias a Jesús fuimos introducidos al gran pueblo de los hijos de Dios a través del bautismo dentro de la iglesia. Entonces, es un simbolismo de lo que Jesús iba a hacer con los que no eran judíos, que también les llegaban las migajas de Dios. Y por eso le hizo el milagro a la mujer. Pero con tal de que tuviera fe. ¿Qué significa? Que ustedes y yo, que no somos judíos, si abrazamos la fe, podemos recibir también las bendiciones de Dios. Si no abrazamos la fe, estamos ponchados. Por eso Jesús le pidió fe a la mujer. Y la fe, tu fe, te ha salvado. Porque lo que nosotros nos salva es la fe en Cristo Jesús. Y si no tenemos la fe, estamos perdidos. Y la fe es en su palabra, la fe es en su persona, para poder alcanzar esa salvación. ¿Otra preguntita? Aprovechen, pueden preguntar. No se guarden las dudas, no lleven las dudas para casa. Hoy es el momento de sacar todas las dudas, todas las interrogantes. No hay preguntas tontas. Puede ser que hayan tontos que no pregunten, sí. ¿Qué otro quiere preguntar? ¿Qué significa la palabra corintio dentro de la Biblia? Como decir San Cristóbal. Como decir San Cristóbal. Corintio es una comunidad. Como decir la comunidad de San Cristóbal. ¿Ve? O de Barinas. La gente que vivía allá. Era corintio. Corintos. Era como una comunidad, un pueblo, llamémoslo así, donde vivía mucha gente. Entonces,
allá llegó el Evangelio. Entonces, el Evangelio, acuérdese que comienza a extenderse. Y el Evangelio comenzó, acuérdese que la cosa comenzó en Galilea, y de ahí se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo, llegó a Corinto. Y entonces Pablo le escribe a los corintios que ya agarraron a Cristo, que llaman los corintios. Entonces les dice, bueno, ustedes ya agarraron la fe, pero todavía le falta cambiar en esto, en esto, en esto, en esto. ¿Ve? ¿Otra preguntita? Padre, yo quiero que me explique la familia mía, mi madre y los hermanos. Ellos fueron católicos, tenían sus santos y todo. Hicieron la primera comunión por la Iglesia Católica. Se bautizaron y todo. Después que agarraron la vía de la Evangelio, ellos abandonaron todo eso, santos, que sí, todo eso. Entonces yo quiero que usted me explique por qué lo hicieron. Por un error. Porque a ellos los protestantes le engañaron. Le hicieron creer que era pecado tener imágenes. Y confunden imágenes con ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es un dios falso. Puede ser un perro, que usted cree que es Dios. Puede ser una culebra, que usted cree que es Dios. Puede ser el sol, que usted cree que es Dios. La luna, que usted cree que es Dios. O puede ser una imagen que usted cree que es Dios. A eso se le llama ídolo. O puede ser una persona. El ejemplo más grande que tenemos en Venezuela. El presidente que murió, que la gente lo consideraba comandante supremo y eterno. Eso es un ídolo. ¿Ve? Usted sabe que es un hombre. Por cierto, se murió y nos dimos cuenta que no era Dios. Pero la gente lo tenía como si fuera el comandante supremo y eterno, quitándole el puesto a Dios, creyendo de que era un Dios. Eso es idolatría. Por eso se llama pecado de idolatría. Es una palabra compuesta. Ido, que viene de ídolo. ¿Qué es un ídolo? Un Dios falso. Latría, que es adorar. ¿Y qué es adorar? Creer que es Dios. Entonces, cuando yo creo que un ídolo, Dios falso, es el Dios verdadero, entonces se llama idolatría. Cuando el protestante no sabe eso, entonces el protestante piensa que un ídolo es una imagen. ¿Ves? Porque una imagen puede ser un ídolo. Como en el caso de Éxodo 32, del 3 en adelante, del 3 en adelante, donde adoran el becerro de oro. Entonces ellos agarrar al becerro de oro, dice, pero el becerro de oro, ¿qué es? Una imagen de un toro. ¡Ah! Pues es malo hacer imágenes, porque aquí el pueblo hizo una imagen y pecó. Es que el pueblo no pecó por hacer una imagen. El pueblo pecó por idolatrar una imagen. ¿Y qué es idolatrar? Creer que esa imagen es Dios. Lo leemos porque usted se dé cuenta. Éxodo 32. 32, 30. No, versículo, léalo desde el 3, ¿qué dice el 3? 32, 3, ¿qué dice? Aarón les contestó. Ajá. Sáquenlos. Ajá. Aarón le contestó, saquen los aros de oro que sus mujeres y sus hijos e hijas llevan en sus orejas y tráiganmelos. Todos se los sacaron y se los entregaron a Aarón. Él los recibió y fabricó un ternero de metal batido. Eso es una imagen. Entonces el protestante dice, ve, Aarón hizo una imagen, pero eso no fue el pecado. El pecado fue idolatrarlo. Vea cuando lo idolatraron. Pongan cuidado. Entonces exclamaron, Aquí está la idolatría. Exclamaron, Israel, aquí están tus dioses. esa es idolatría. Creer que una imagen es Dios. O creer que una persona es Dios. Creer que un animal es Dios. Entonces la idolatría no es, como dicen los protestantes, una imagen. La idolatría puede ser un animal. Usted no comete idolatría teniendo una imagen. Usted comete idolatría teniendo otro Dios.
Puede ser una imagen. Si usted cree que la imagen de la Virgen es Dios, idolatría. Si usted cree que la imagen del doctor José Gregorio Hernández es Dios, idolatría. Si usted cree que una culebra es Dios, idolatría. Si usted cree que un hombre es Dios, idolatría. Si usted cree que este micrófono es Dios, idolatría. Si usted cree que una vaca es Dios, idolatría. Incluso usted sabe que en la India se idolatra la vaca. Y la vaca no se come en la India, porque ellos consideran que la vaca es Dios. No es una imagen, es un animal. ¿Y por qué es un ídolo? Porque la gente cree que es Dios. También hay otra parte de la India donde cree que la culebra es Dios. Entonces, idolatran la culebra, creen que es Dios. Nosotros no creemos que una imagen es Dios. Entonces, cuando el protestante dice, es que los católicos son idólatras porque tienen imágenes, primero, están diciendo mentiras. Segundo, están juzgando y condenando porque nosotros no creemos que una imagen es Dios. Están calumnia, eso se llama calumnia. Cuando usted inventa algo que no es cierto, se llama calumnia. Todos nosotros tenemos imágenes, pero no creemos que sea Dios. Sabemos. Mire la ignorancia del protestante. Pero mire su Dios. Y agarren, le dan, mire, que se defienda si es Dios. Es que nosotros no creemos que es Dios. Sabemos que es una imagen de yeso. No sea tan tonto. El que está fallo de la cabeza es usted, que cree que eso es Dios. Pero nosotros los católicos no estamos fallos de la cabeza para creer que eso es Dios. Sabemos que eso es una imagen. Ahora, una imagen representa. Eso es otra cosa. Como usted tiene la imagen de su mamá. Y usted le mete un tiro a la imagen, usted no mata a su mamá. Porque ese no es su mamá. Tonto usted que creyera que esa es su mamá. Pero usted tiene la foto de su mamá, que representa a un ser que es su mamá. Pero esto no es su mamá. Entonces nosotros tenemos una imagen que nos representa a. Entonces el problema del protestante es cuando piensa, nosotros tenemos la Biblia Reina Valera, ¿verdad? ¿Ninguno tiene la Biblia Reina Valera? No. ¿Tienen la Biblia Reina Valera ahí? En el teléfono. En la Biblia Reina Valera es más diciente lo que dice el Salmo 96:4. En la Biblia Reina Valera. Porque la Biblia católica lo dice de otra manera. Pero como el protestante no le importa la Biblia católica, pues no leemos esa. La leemos de la Reina Valera para que ustedes se den cuenta qué dice la Biblia Reina Valera sobre eso. Y nos interesa saber eso. Ven para acá. La Reina Valera 96:4 de Reina Valera. ¿No la tiene? Está prendiéndolo. Mientras los prenden, nosotros creemos que podemos tener imágenes, porque la Biblia presenta que se puede tener imágenes. Mire, si usted lee Éxodo, mientras que él encuentra lo que dice la Biblia, si usted lee Éxodo, capítulo 25, versículo 10, en adelante, 25, 10 en adelante, usted va a ver cómo Dios manda incluso hacer imágenes. 25 o 35, ¿qué dice el 25? El arca. El arca, sí, 25. Mire, ¿ya? El arca, 25, 10, escuche. Harás un arca de madera de acacia, Dios le manda a Moisés, harás un arca de madera de acacia. de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y otro codo y medio de alto. La revestirás de oro fino por dentro y por fuera, y labrarás una cornisa de oro alrededor. Miren ustedes, puro oro, y la va a cubrir el arca. Le pondrás 4 anillos, uno en cada ángulo del arca, 2 a un lado y 2 al otro. Versículo 18. Asimismo, harás 2 querubines de oro macizo, y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás un querubín a una extremidad y el otro en la otra.
formarán un solo cuerpo y con la cubierta a sus dos lados. El arca de la alianza, Dios la manda a hacer. Y la manda a hacer y le dice, bueno, usted tiene que hacerlo de esta manera. Y cuando lo hace de esa manera, le manda a poner 2 ángeles, 2 querubines, uno a la derecha, otro a la izquierda. Estamos hablando del capítulo 25 del Éxodo. Y adivine qué decía el 20. No tendrás imágenes de lo que hay arriba, en el cielo, abajo en la tierra. 24. Y en el 25 ya manda a hacer imágenes. A ver, entonces, usted me lee el 24 y usted me lee el 25, 18. Usted compara. Aquí está el error del protestante que no sabe entender las escrituras. En el 24 dice, no tendrás imágenes. Escuche. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba. De lo que hay arriba. En el cielo. En el cielo. No te hagas estatua ni imagen de lo que hay arriba en el cielo. ¿Qué dice en el 25, 18? Asimismo hará 2 querubines de oro macizo. ¿Cómo es la cosa? O no te hagas o hagas. Pero ojo, no está cambiando de libro. En el 20 dice no te hagas imagen de lo que hay arriba en el cielo. Y en el 25 dice que haga imagen de lo que hay arriba en el cielo. Querubines. ¿Dios se contradice? No. ¿Qué es lo que pasa? Que el protestante no sabe qué es lo que Dios está prohibiendo en el 20. No está prohibiendo las imágenes. No está prohibiendo las estatuas. Está prohibiendo las imágenes y estatuas que la gente considere Dios. Eso es otra cosa. Pero el protestante no le alcanza para estudiar esto, sino que solamente agarra Éxodo 24 porque el pastor le dijo que Éxodo 24. Y si usted lee Éxodo 23, 24, 5 y 6, usted se da cuenta, claro, que el protestante está equivocado. Lea el 3. No tendrás otros dioses fuera de mí. Más claro imposible. Entonces lo que Dios está prohibiendo no es la imagen o estatua de cualquier santo, de la Virgen María o de cualquier cosa. No, está prohibiendo imágenes de otro Dios fuera de él. ¿Por qué? Versículos 5 y 6. No te postres ante esos dioses. ¿Se da cuenta? No te postres ante esos dioses. ¿Por qué? Ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Soy un Dios celoso. ¿De qué? ¿De una imagen o de otro Dios? De otro Dios. No tendrás otro Dios fuera de mí, porque yo soy un Dios celoso. Y entonces, ahí entendemos que nosotros no podemos hacer imágenes de otro Dios. Tiene 96.4 de Salmo 96.4. Venga, para acá a ver. ¿Lo tiene o no? Usted no me pierda. El 96.4 de la Biblia Reina Valera nos aclara a nosotros este problema. Véanlo. Bueno. Porque grande es Jehová y digno suprema de alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses... Aquí, escuche otra vez. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Qué son ídolos? ¿Otra vez? Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Qué son los ídolos? ¿Otra vez? Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Qué son ídolos? El protestante dice una imagen. No digan mentiras. Otra vez, ¿qué es un ídolo? Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿De dónde sacan los protestantes que todas las imágenes son ídolos? Cuando aquí la Biblia Reina Valera lo dice claro y raspado, pero ellos no la leen. Ellos se aprenden la cita que le diga el pastor. ¿Otra vez? Porque todo... Más despacio. Van a ver ustedes qué es un ídolo. Todos los dioses, llámese como se llame, de cualquier pueblo, a eso se le llama ídolo, no a una imagen. Pongan cuidado. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Por qué un protestante no enseña esto? ¿Por qué un protestante enseña? Es que las imágenes de los católicos son ídolos. Les tapo la boca. Muéstreme con capítulos y versículos donde diga que las imágenes de los católicos son ídolos. Pero yo sí le puedo mostrar
que todos los dioses, no las imágenes, de los pueblos, a eso se le llama ídolos. Porque engañan, porque mienten. La ignorancia es atrevida. Por eso es necesario estudiar. Por eso ustedes verán que un protestante, ¿cuál es el problema del protestante? Que el protestante piensa que la Biblia es un libro de cuentos, que cada quien la entiende a su modo. Y la agarro yo y porque estoy leyendo la Biblia ya soy evangélico, ya soy cristiano, ya lo sé todo, ya me sé. Yo puedo retar hasta al Papa y que venga el Papa, que yo... La ignorancia es atrevida. Hasta ahora agarró la Biblia, leyó unas cuantas citas y ya se cree más papista que el Papa. Cuando nosotros, los sacerdotes, 10 años, estudiando filosofía, teología, estudiando la Biblia, para poder tratar de comprenderla, y todavía nos cuesta. Pero ellos agarran la Biblia y ya mañana son pastores y saben todito. Uy, qué bravo, ¿no? Qué bravo. Es duro, porque claro, hay gente que les cree, porque ellos piensan que la Biblia se puede interpretar a su manera. No, no. La Biblia es para creer lo que allí dice. Yo no peleo con los protestantes. Yo les muestro lo que dice la Biblia. ¿Qué dice que es un ídolo? Y que todos los protestantes del mundo lo escuchen. ¿Qué es un ídolo? Otra vez. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? De la Biblia de ellos. Todos los dioses, no imágenes, de los pueblos son ídolos. Ahí donde el protestante, por eso se llama protestante, porque dice, protesto. No estoy de acuerdo con lo que dice el cura, es que mi pastor dice que la imagen de la Virgen María es un ídolo, y eso es un ídolo porque el pastor lo dice. Ese es el problema. Ese es el problema. No son creyentes, sino creyоnes. Porque nosotros tenemos que creerles a la palabra de Dios. Entonces, decíamos que Éxodo 24 dice, no te darás imagen de lo que hay arriba en el cielo, de lo que va abajo en la tierra. Pero Éxodo 25, 18 dice que Dios mandó a hacer sobre el arca 2 querubines. Repítalo. Asimismo harás 2 querubines de oro macizo, y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Ahora pongan cuidado, ¿de dónde Dios le va a hablar al pueblo? ¿Dios le va a hablar al pueblo? Sí, ¿de dónde? De en medio de las 2 imágenes, versículo 22, que no está en la Biblia. Escúchenlo. Dios le va a hablar al pueblo desde las 2 imágenes, le va a dar a Moisés todas las normas. O sea que Moisés era católico, no protestante. Protestante no era. Porque Moisés creía en las imágenes, tenía imágenes, y más todavía Dios le hablaba desde las imágenes. Escuchen. Allí me encontraré contigo para darte mis órdenes. Vamos a ver desde dónde. Dios le va a dar las órdenes a Moisés, ¿desde dónde? Referentes a los hijos de Israel. ¿Desde dónde le va a dar las órdenes? Te hablaré de encima del lugar del perdón, de en medio de los 2 querubines puestos sobre el arca del testimonio. De ahí le va a hablar a Dios. De en medio de los 2 querubines, Dios le va a hablar a Moisés. Entonces Dios es un idólatra. Porque Dios mandó a Moisés a hacer imágenes, igual que los católicos. Eso se llama ignorancia. Por eso, hermanos, la ignorancia es atrevida. Por eso es el problema de los hermanos separados. Por no estudiar, por no prepararse. Cualquiera se mete a pastor, cualquiera es evangélico porque agarra la Biblia sin estudio ninguno y lee. Y es que a mí me parece que aquí dice y enseñan tonterías. No, así no es. Y me pueden maldecir. Y yo sé que cuando estén viendo este video me mandan mensajes, toro loco, me mandan mensajes para el infierno, hijos del diablo. Me pueden mandar para el infierno, me pueden maldecir, pero ningún protestante me puede refutar, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte del mundo. Y ustedes han visto los videos, he ido a todas partes del mundo y me les he metido allá en Estados Unidos, donde es la cuna, donde dicen que son los teólogos, los formadores de los pastores. ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Por qué no son capaces de refutarme? Me pueden maldecir, me pueden mandar para el infierno, me pueden decir lo que sea, pero no me pueden refutar. Porque es que la palabra de Dios es clara. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros en el seminario nos enseñaron a estudiar la Biblia, pero no nos enseñaron a grabar las citas.
Entonces ellos sabían que todos los curas sabían la Biblia, pero no sabían la cita. Entonces ellos eran reyes. Si no me da capítulo y versículo, no existe en la Biblia. Y los curas no se aprendían la cita. Pero entonces llegó un cura que se aprendió la cita. Y se estrellan. Porque conmigo se estrellan porque yo les digo, mire, está en tal parte. Y usted se da cuenta y Dios me inspira. Porque, oye, yo no sabía que usted me iba a preguntar esas cosas. No sabía que el otro me iba a preguntar sobre la imagen. No sabía que el otro me iba a preguntar. Entonces, ¿cómo hago para responder? ¿No creen que Dios inspira? ¿No creen que Dios ilumina? Para acordarme la cita, para acordarme esto. ¿No les parece que eso no es humano? Eso no es humano, eso es divino. Porque Dios quiere gritarle al mundo cuál es la verdad. Y por eso se estrellan conmigo. Porque ellos ven los videos y dicen, ya sé por dónde va a salir el cura, por dónde. Y yo ni sé por dónde va a salir yo. Y ellos ya saben por dónde va a salir yo, son adivinos. Entonces se estrellan porque llegan y piensan que yo no tengo nada organizado, nada así. Como ustedes ven, lo que ustedes quieran preguntar, así yo no tengo nada organizado, solamente le digo al Espíritu Santo, inspírenme, porque no sé qué me van a preguntar, ellos sí saben. Eso sí, antes de venir aquí, les hablé al Espíritu Santo, les dije yo hablar con los obreros, les voy a preguntar, inspírenme, ellos me van a preguntar, yo no sé qué voy a responder, inspírenme tú que me vas a responder, y recuérdenme la cita para yo poderles enseñar. Y lo creo. Y lo creo. Y entonces, como lo creo, pues entonces Dios actúa. Y por eso los protestantes se estrellan conmigo. Me odian, pero me escuchan. Porque ellos saben que hay algo de cierto. Que hay algo de cierto. Que no es como le enseñan a ellos. Que es pura mentira. No, que hay algo de cierto. Pues les doy capítulo y versículo. Jaque mate. Bueno, esa es la respuesta que le tengo. Por ignorancia, es triste que siendo católicos, ahí es donde a mí me duele el alma, porque la mayoría de protestantes eran católicos, los engañaron, los confundieron, los sacaron de ahí y los hicieron creer cosas que no son. A destruir las imágenes. ¿Qué culpa tienen las imágenes? Que son dioses. Tonto el que cree que una imagen es Dios. Y todos nos movemos por imágenes. No me digan que los protestantes no tienen imágenes. Su familia puede decir que no tiene imagen. Pero agarre un celular de ellos a ver si no tiene imagen. A ver si no ven TikTok. A ver si no ven YouTube. A ver si no ven Instagram. Si no ven que hay ahí imágenes. Entonces malditos ellos también. Tienen imagen. La Biblia prohíbe hacer imágenes y tener imágenes. Ellos tienen imágenes. El mundo se mueve por imagen. Todo es imagen. Y las imágenes tienen su importancia y tienen su enseñanza, pero la ignorancia es atrevida. Otra preguntita, pues. Aprovechen de preguntarme. Hoy estoy de oferta. Porque hay dos Biblias, padre, que la Reina Valera y la católica. No entiendo. Hay dos Biblias porque resulta que los protestantes no les gustó la doctrina de la que Cristo dejó dentro de la iglesia. Cristo dejó la iglesia y le dio una enseñanza a la iglesia. Entonces la iglesia no va a enseñar otra cosa sino lo que Cristo enseñó. Pero a los protestantes no les gustó. Entonces ellos dijeron, pues no nos gusta, vamos a ver qué libros en la Biblia están en contra de lo que nosotros pensamos y a favor de los católicos. Y encontraron unos libros que estaban a favor de los católicos, que por cierto ni siquiera fueron ellos, fueron los judíos. Usted sabe que los judíos no creen que Jesús es Dios, no creen que Jesús es el Mesías, todavía siguen esperando el Mesías. Entonces los judíos, antes de los protestantes, le quitaron 7 libros a la Biblia que ellos tenían. A la Biblia que ellos tenían. Se lo explico mejor. Cristo viene al mundo y cuando Cristo viene al mundo existía, llamémoslo así, una Biblia. Biblia significa colección de libros sagrados, colección, biblioteca, pequeña biblioteca. Pero a eso se le llamaba, no se le llamaba Biblia como nosotros, se le llamaba canon. ¿Sí? Canon era como norma, como una ley establecida, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, los libros establecidos como palabra de Dios son estos. ¿Sí? Todavía no le llamaba Biblia porque la Biblia lo pone en la Iglesia Católica, le pone ya para identificar Antiguo y Nuevo Testamento. Pero como no existía el Nuevo Testamento, solo el Antiguo Testamento, entonces le llamaba canon. Entonces ya era algo establecido. Cuando viene Jesucristo, solo existía un canon de las Escrituras que se llamaba el canon de Alejandría. O sea, un grupo de libros del Antiguo Testamento, porque no estamos hablando del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, que contenían el Pentateuco, que contenían los Salmos, que contenían los Sapiensales, que contenía todos los libros sagrados del Antiguo Testamento. Y eran 46 libros. 46 libros. Viene Jesucristo, vienen los apóstoles, ellos utilizan el canon de Alejandría porque no hay más. Jesucristo incluso agarra el rollo de Isaías, según dice San Lucas 4, dice, agarró el rollo de Isaías y lo leyó y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a los pobres, Bueno, lo agarró del canon de Alejandría. Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Pero qué escritura hablaba Pablo? Las únicas que existían. El canon de Alejandría, no había más. Esto llega a Cristo y Cristo utiliza ese canon y los apóstoles utilizan ese canon, que era el canon de Alejandría. Pero los judíos no quisieron aceptar que Cristo era el Mesías. Entonces, como no querían aceptar que Cristo era el Mesías, se dividieron los judíos en dos partes. Los judíos que creían en Cristo, que eran judíos cristianos, conversos. Y los judíos que no creyeron en Cristo, que todavía siguen esperando al Mesías. Entonces, como Cristo y los apóstoles utilizaron el canon de Alejandría, los que no creyeron en Cristo se quedaron sin canon. Entonces, los que no creyeron en Cristo dijeron, ajá, los que creen en Cristo, los judíos creyentes en Cristo, tienen el canon de Alejandría. Y en el canon de Alejandría estaba, por ejemplo, el libro de lo que llama el libro de sabiduría. Y en el libro de sabiduría, capítulo 2, del versículo 12 en adelante, estaba escrito todo lo que el Mesías iba a padecer. Pero resulta que ahí le echaba la culpa a los judíos. Y los judíos se molestaron y dijeron, no, eso no nos gusta. Ese libro no puede ser inspirado. Vamos a quitarlo. Y quitaron 7 libros que no les gustaba. Pero adivinen en qué fecha. En el año 90. Cristo murió en el 33. Pablo escribe las cartas, las primeras cartas comienza de Pablo hacia el año 50, 60. San Juan escribe el Apocalipsis hacia el año 90. Y ellos en el año 90, cuando San Juan, ¿no? Me equivoqué, ¿qué? San Juan es el que escribe el Apocalipsis. Hacia el año 90 que San Juan escribe el Apocalipsis, ellos entonces le quitan 7 libros al canon y hacen el canon de Palestina. Entonces ya hay otro canon, otra Biblia, pues, llamémosla así, que es el canon de Palestina. Y con 39. ¿Y cuánto era el de Alejandría que utilizó Cristo y los apóstoles? 46. Entonces ya 2 cánones, el canon de Alejandría y el canon de Palestina. Entonces los cristianos dicen, ¿y qué canon vamos a utilizar nosotros? Lógica y razonable, el que utilizó Cristo y los apóstoles. ¿Por qué no utilizamos el canon de Palestina? Porque esos son los judíos que no creyeron en Cristo y quitaron los libros que hablaban de Cristo, que no les convenía a ellos. Entonces viene la iglesia y dice, bueno, tenemos que reunir, hacer la Biblia propia, porque esos libros son de los judíos y solamente es del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que hacer la Biblia, pero metiendo el Nuevo Testamento. Y ustedes han escuchado que los protestantes dicen, la Iglesia Católica le puso 7 libros a la Biblia. Mentira, no fueron 7, fueron 27. Se quedaron corticos los protestantes. Se están comiendo 20. La Iglesia Católica le metió 27 libros que se llama el Nuevo Testamento. En el año 382, el Papa San Dámaso I mete 27 libros
a los 46 ya existían, entonces pasan a ser 46 y 27, 73 libros. Y le dice al mundo, esto es la Biblia. ¿Y por qué no mete los palestinenses? Porque esos son los que no creyeron en Cristo. ¿Por qué mete los de Alejandría? Porque fue lo que Cristo utilizó. Esos libros los leyó Cristo, ¿cómo lo va a quitar? Esos libros los leyeron los apóstoles, ¿cómo lo vamos a quitar? De modo que viene Martín Lutero. Lleguemos a Martín Lutero, año 1520. Y cuando Martín Lutero llegó al año 1520, todos, absolutamente todos los cristianos protestantes, porque nacieron con Martín Lutero, y los no protestantes, todos utilizábamos 73 libros. Todos los cristianos, sin diferencia. Martín Lutero no le gustó. Y Martín Lutero no los quitó de la Biblia, porque Apocalipsis 22, 18 dice que el que le quite o el que le ponga le caigan todas las plagas de Egipto y sea borrado del libro de la vida. Y digo, Martín Lutero no, yo no le voy a quitar. Pero los puso, después del Apocalipsis, puso esos 7 libros, pero no los quitó. Entonces, los protestantes, la Biblia Reina Valera, que lo hizo un tal Cipriano Valera y Casidoro de Reina, por eso se llama Reina Valera, Casidoro de Reina y Cipriano Valera, ellos hicieron una traducción y por eso se llama Reina Valera, en honor a ellos. Entonces, ellos hicieron la Biblia con 73. La Reina Valera no era como ahorita, que tiene 66. No, la Reina Valera, la primera Biblia Reina Valera, desde Reina y Valera, Cipriano y Casidoro de Reina y Cipriano Valera, eran con 73 libros, igual que nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 1825, que las Sociedades Bíblicas Unidas, ¿qué significa esto? Se unieron todos los protestantes y dijeron, si nosotros somos protestantes y no somos católicos, no tenemos que tener la misma Biblia de ellos, tenemos que hacer una Biblia distinta. Pero ya existía la Reina Valera, ¿no? Con 73 libros. Vamos a quitarle los 7 libros que los judíos que no creyeron en Cristo le quitaron. Y vamos a tomar el canon de los judíos ateos y no de los judíos creyentes. Y agarraron entonces 39 libros del canon de Palestina, de los que no creyeron en Cristo. Lo más curioso es que si ellos odian la Iglesia Católica, deberían quitarle los libros que la Iglesia Católica le puso. ¿Cuántos libros le puso la Iglesia Católica? 27. Y de los 27 no le quitaron ni uno. Pero como ellos son ignorantes, ellos dicen, lo que pasa es que la Iglesia Católica le puso 7 libros a la Biblia y entonces nosotros se los quitamos porque la Iglesia Católica se los puso. No, la Iglesia Católica puso 27 y ustedes de lo que la Iglesia Católica les puso no le han quitado todavía ni uno. Le quitaron los que Cristo utilizó y los apóstoles utilizaron, eso sí se lo quitaron. Y se lo quitaron porque se dejaron guiar por los judíos que no creen en Cristo. Y por eso entonces hoy día tenemos 2 Biblias. En el año 1825 los protestantes unidos dijeron, bueno, el que quiera ser católico va a tener una Biblia con 73 libros. Y el que quiera ser protestante de cualquier religión tiene que tener 66 libros. Y si no aceptan, no le regalamos Biblia. Y fue cuando comenzaron a regalar Biblia. Por eso los protestantes todavía, Sociedades Bíblicas Unidas, tratan de regalar Biblias, pero con 66 libros. Entonces, ¿qué hicieron los protestantes? Si queremos Biblia, pues tenemos que aceptar que las sociedades bíblicas, que son las que mandan, le quiten 7 libros. Y aceptaron, y entonces la sociedad bíblica le regaló Biblia a todos los pastores. Tomen Biblia. Y por eso los protestantes repartieron Biblia a diestra y siniestra, porque les regalaron Biblia para poder meter la Biblia de ellos con 66 libros. ¿Otra preguntita? Venga. Acérquese, aquí le quedamos el micrófono. Buenas. Pues, padre, mi pregunta es la siguiente. A mí me enseñaron, ¿verdad?, que para recibir el cuerpo de Cristo tenemos que estar en estado de gracia, haber confesado previamente.
recientemente, viendo videos suyos, me encuentro que para recibir el cuerpo de Cristo es necesario discernir, saber que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué se hace si por lo menos el padre no se encuentra? Es difícil acceder a confesar. Esta práctica se puede hacer, acercarse primero a comulgar y después confesar. ¿Es peligrosa o no? Lo que la iglesia pide y lo que la Santa Biblia enseña es que usted reconozca, crea firmemente, sin titubear, que ahí está Jesucristo el Señor. Que reconozca, como dice San Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 28 en adelante, lo que es necesario para usted comulgar es que usted reconozca que ahí está Cristo. Usted nunca va a ser digno de recibir a Cristo, nunca. Unas veces será menos indigno y otras veces será más indigno, pero nunca será digno, nunca. Ahora, ciertamente es recomendable recibir al Señor habiendo hecho una buena confesión y estando en paz con el Señor, mejor todavía, ¿me captan? Pero cuando una persona no pudo confesarse y necesita comulgar o por alguna circunstancia, ciertamente puede hacer un examen de conciencia, pedirle a Dios perdón de sus pecados, y para eso está el acto de contrición en todas las misas, y le propone al Señor, Señor, ahorita no me puedo confesar porque no tengo sacerdote, pero yo quiero confesarme lo más antes posible. Usted puede comulgar y después, cuando tenga la oportunidad, buscándola pues, de confesarse, lo puede hacer y eso es valedero. Eso se permite dentro de la iglesia. Entonces, lo que sí es que si usted se compromete a confesarse lo más antes posible, pues tiene que hacerlo, porque es con Dios. Entonces usted dice, bueno, pues yo voy a ver cómo hago para buscar al Padre, busco la diligencia, y si no lo encuentra el día siguiente, lo encuentra en 2 días o 3 días, cuando lo encuentre, usted se confiesa y no hay ningún problema. Porque lo importante, sí es importante que usted presente el acto de contrición donde usted le pida perdón a Dios y usted haga el compromiso y el esfuerzo de corregir y de confesarse. Eso es lo importante. Pero dice Pablo que lo que le impide a usted comulgar como tal es no reconocer el cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 28 en adelante. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. ¿Por qué? Por no reconocer el cuerpo. Por no reconocer el cuerpo. Entonces el problema es cuando usted le cree a los protestantes y dice, ahí no está el cuerpo de Cristo, no lo reconoce, eso es un pecado. Por eso los protestantes tienen un gran pecado, al no reconocer el cuerpo. Y por eso un protestante no debe comulgar. Ah, no, porque que yo soy protestante y entonces se murió un familiar o hay un acto de grado de alguna. Entonces a mí me da pena quedarme aquí y yo voy a comulgar porque aquí nadie me conoce, pero yo voy a comulgar. Si usted no reconoce que ahí está Cristo, no comulgue porque se traga su propia condenación al no reconocer el cuerpo de Cristo. Y por eso es que es un problema, por ejemplo, ahorita que hablan del ecumenismo, donde se reúnen de otras congregaciones con la Iglesia Católica y dice, vamos a celebrar la misa y que todos comulguen. No, señor. No, señor, porque estamos haciendo que esa persona se condene. Porque esa persona no cree que ahí está el cuerpo de Cristo. Y lo que dice Pablo es, el que no reconozca que ahí está el cuerpo de Cristo, se traga su propia condenación. Por eso usted puede haberse confesado hoy. Y si usted va a comulgar y no cree que ahí está el cuerpo de Cristo, no comulgue. Usted tuvo una conversación con un protestante, el protestante le dice, mire, eso es un mero símbolo, eso es mentira, ahí no está Cristo. Y usted se puso a creerle a él y comenzó a dudar, no comulgue. Porque se traga su propia condenación. Lo necesario es que usted crea que es Cristo que está allí. Sí, pero yo estoy en pecado, ciertamente. Cristo vino a salvar al pecador. Y ahí donde el Papa
que lo entendieron mal, que el Papa decía que el comulgar no es un premio para el que se porta bien, sino es la salvación que Dios nos trae. Y eso es verdad. Ahora, ciertamente no nos podemos acostumbrar a recibirlo sin tener la conciencia limpia. Tenemos que hacerlo, confesarnos para limpiar nuestra alma y así poder recibir mejor al Señor. Pero hay excepciones, hay momentos donde usted pues tiene que comulgar, pero usted cree que ahí está Cristo y hace su examen de conciencia y su acto de contrición, usted puede comulgar. E incluso, por eso usted no puede comulgar si llega tarde a la misa, porque usted no se ha mentalizado, no ha reflexionado, no ha meditado que ahí está el cuerpo de Cristo y simplemente se metió a la fila hablando con el compañero o pensando en otras cosas. Es un daño grande. De ahí que la catequesis está fracasando en la iglesia, porque no le están enseñando al niño que ahí está el cuerpo de Cristo. Entonces el niño va a comer galletica, una galletica, una oblea o algo, y entonces el niño cuando la comulga dice, oye, esto no me sirve para nada, entonces no me sabe a nada, entonces no vuelve más a misa. O sea que los catequistas son culpables de que los niños se aparten de Dios, porque escuche lo que sigue. Otra vez el 28 y sigue. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón, varios de ustedes están enfermos. Varios están enfermos. Y débiles. Y algunos han muerto. Es una manera de morir espiritualmente. O de enfermarse espiritualmente. Por eso hay católicos enfermos. Espiritualmente estamos hablando. Por eso son débiles, que viene un protestante y los engaña. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron convencidos que ahí estaba Cristo. Si hubieran estado convencidos que ahí está Cristo, nunca se meten a protestantes a comer galletas con Coca-Cola, pudiendo comer el cuerpo de Cristo. Se llama ser débil, enfermo o muerto. Perdió la fe, murió la fe, ya se mete a protestante y después se mete a otra secta, después se mete a ateo y ya no cree en nada. Pues usted ve, a mí me da risa una vez que estaba hablando con un pastor y me dijo que él un día, él era católico hasta que un día conoció la verdad y se metió testigo de Jehová. Pero después se dio cuenta que los testigos de Jehová estaban equivocados y se metió a pentecostal. Y después se dio cuenta que los pentecostales estaban equivocados y se metió a evangélico. Entonces yo le dije, pero bueno, usted cuando se salió de la iglesia católica, ¿por qué se salió? Porque conocí la verdad. Bueno, ¿no era que la verdad eran los testigos de Jehová? Pero si usted salió de los testigos de Jehová y se metió a pentecostal, entonces usted no se salió de la iglesia católica para meterse en la verdad. Porque si hubiese metido a pentecostal, porque el pentecostal era la verdad. Pero después se metió a evangélico, entonces los pentecostales no tienen la verdad. Entonces, ¿por qué no se metió de católico a evangélico? Entonces, cuando usted se metió a protestante, se metió a testigo de Jehová, no fue porque conoció la verdad, lo engañaron. Y cuando pasó de testigo de Jehová a pentecostal, también lo engañaron. Y ahora que pasó de pentecostal a evangélico, dice que está en la verdad. A Petronilo le patina, Coco le patina, Coco le patina, Coco. Lo están engañando en una parte y en otra y dice que tiene la verdad. Es duro, porque hay muchas verdades que no son verdaderas. Por eso Jesucristo gritó, yo soy el camino, la verdad, una sola, y la vida. Una sola es la verdad. Cuando muchas personas gritan que tienen la verdad, eso es falso. La verdad, una sola, Cristo. No nada. Y cuando usted y yo creemos en lo que Cristo dijo, enseñó, mandó e hizo, estamos en la verdad. Y si no, estamos equivocados. Y por eso es que, guste o no nos guste, Cristo fundó una iglesia y allí dejó su doctrina y su verdad. Y yo puedo estar en contra de lo que hagan los miembros de la iglesia, pero esa es la iglesia de Cristo y esa es la doctrina de Cristo. Y ahí me mantengo yo, sabiendo de que hay trigo y hay cizaña. Pero yo no puedo irme tras una secta porque me siento bien ahí,
porque me gusta, porque me tratan bonito, porque me tratan con cariño, porque me ayudan. No. Yo, porque cantan, no. Yo estoy en la iglesia, columna y base de la verdad que Cristo fundó, como dice 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Yo debo estar en la iglesia, 1 de Timoteo 3:15, porque es columna y base de la verdad. Y no me salgo de la iglesia católica, porque si me salgo de la iglesia católica, me salgo de la verdad. Mire como dice 1 de Timoteo 3:15. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Una sola iglesia tiene Dios. El Dios vivo tiene una sola iglesia. Y esa única iglesia que fundó Dios, Pilar y base de la verdad. de esa iglesia yo no me salgo, porque es pilar y base de la. Y yo no puedo estar en la iglesia donde me sienta bien, donde canten, donde me ayuden. Yo tengo que estar en la iglesia del Dios vivo, que es columna y base de la verdad. He dicho, caso cerrado, no se hable más. Papá Dios, te doy gracias por darme la oportunidad de compartir con mis hermanos en la fe. Estos hermanos que luchan por trabajar por los demás. Gracias por darnos la oportunidad de guiarnos por tu palabra. Han sacado sus dudas, he tratado de explicárselas. Obra tú en la mente y el corazón de cada uno de ellos, pues tú eres Dios y sabes cómo hacerlo. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Dios les pague, muchachos y muchachas, muy agradecidos por el trabajo que realizan, que Dios se los recompense y un día en el cielo puedan recibir la corona merecida por trabajar también, por ayudar a esta obra de Dios por los pobres. Dios les pague.